Muy buenas, estamos de vuelta aquí con Bitcoin. Vamos a realizar nuestro análisis y proyección del día de hoy. Nos encontramos en el gráfico de 4 horas. Podemos observar que el precio de Bitcoin prácticamente se ha mantenido en el mismo lugar, se ha mantenido en el mismo rango, en este caso por debajo de la media de 53 periodos, una media bastante importante. También recordemos cómo es que funcionan estas medias. En este punto voy a ocultar un momento lo que es las barras, las barras que miden el precio. Si observamos las medias importantes, lo que es la de 10 periodos y la de 53, en este punto una está encima de la otra, por lo cual este escenario hasta este momento es bueno, ¿ok? Este escenario es bueno a pesar de que el precio se encuentre por debajo de la media de 53 periodos. Este patrón aún podría parecer alcista, pero hay que revisar más cosas. Recuerda, nunca hay que quedarnos únicamente con lo que nos muestra el gráfico, porque esto podría engañarnos. Vamos a ver primeramente lo que es la capitalización y el volumen. Por el día de hoy vemos que la capitalización sigue manteniéndose ligeramente estable, está ahí por encima de 1.37 trillones, y lo que es el volumen el día de hoy sábado ha disminuido drásticamente. Vemos una disminución de menos 56%, alcanzando los 16, por debajo de los 16 billones. Esto suele ser normal los días sábados. Ya estábamos platicando el día de ayer que el volumen puede disminuir severamente y el precio meterse en un pequeño rango, pero ojo, porque después de la disminución del volumen para el día domingo, estamos hablando que para el día de mañana nuevamente puede darse un movimiento bastante agresivo, ya sea al alza o a la baja. Es lo que tenemos que revisar en este momento. Si nos pasamos aquí a lo que tenemos en Trading Different conforme a la zona de liquidación, esto lo hemos platicado. Por la parte alta encima de los $72,000 y por la parte baja nuestro soporte se encuentra en los $67,800. En este momento es lo que podemos ver aquí en Trading Different. Abarca toda esta zona desde los $67,800 hasta el precio actual, ok. Toda esta zona podría ser una zona en la que el precio podría alcanzar volatilidad, por lo que estamos notando el día de hoy, ya que podría parecer que hay una oportunidad nuevamente de que el precio rebote. Esto pues lo venimos platicando en una posible operación de trade los días anteriores. Ahora, ¿qué pasa en este punto? Hay que reconocer que sí, las medias móviles, bueno, una está encima de la otra, el patrón podría ser alcista en este punto. En todo caso, recuerda, si tú vienes operando este trade, debes mantener un stop loss 100%, porque esto podría ser bastante riesgoso y yo creo que no desearías quedarte en una cripto que pues podría llegar a desplomarse o caer un par de miles de dólares más. Vamos a checar también el día de hoy, esto lo hemos venido revisando día con día. El día de hoy vamos a ver lo que está pasando con el volumen y con todos estos movimientos acerca de los ETFs. Vamos a actualizarlo, lo que tenemos conforme a la información del día de ayer. Recuerde que esto se va actualizando diariamente, pero con la información de un día anterior. Es decir, el día de hoy sábado se ha actualizado esta información, pero con la información del día de ayer viernes. Notamos que estas empresas comenzaron a vender. Algunas vemos que BlackRock no hizo nada, se ha quedado con los mismos bitcoins que tiene. Grayscale en su caso comenzó a vender un poco. Podemos notar que comenzaron a ver un poco de ventas. De hecho, aquí en la línea de volumen, del total de volumen de Bitcoin, podemos notar que nuevamente ha habido una disminución. Justamente aquí se logra notar. Pero bien, vamos a ver también lo que tenemos aquí abajo. Vemos el flujo por día de estos ETFs de spot de Bitcoin. Vemos que el día de ayer las ventas disminuyeron, pero también disminuyeron las compras. Vemos que hubo un total de 1897 Bitcoins transaccionados el día de ayer. ¿Y qué es lo importante en este punto? Pues bueno, también recuerda que nosotros tenemos una media de flujo de Bitcoin desde el pasado 11 de enero, que cuando se aprobaron realmente estos ETFs. Pues bueno, nosotros tenemos aquí un promedio del flujo que se ha estado moviendo día con día. El día de ayer vemos que este flujo volvió a disminuir a 1897. Recordemos que nuestro promedio está en 2700, aquí nos lo indica aún 2766, y lo que podemos notar es de que el último día el flujo de movimiento ha disminuido, las ventas han comenzado, en cuanto a las empresas y compañías han dejado de comprar lo que es el día de ayer, e inclusive una que otra comenzó a vender. Tomando en cuenta también estos escenarios, nosotros debemos acoplarnos un poco a conforme se van moviendo las ballenas. Así que sí, si este escenario actualmente en un gráfico de 4 horas termina siendo alcista como lo veníamos platicando, muy probablemente no intente romper más allá de los $71,400, ¿vale? Es importante esperarnos hasta el día lunes, ya que el día lunes vamos a notar si realmente continuaron con sus compras estas compañías o están comenzando a vender, y la única manera de descubrirlo es esperar hasta el día de martes a que Trading Different nos muestre la información, o el mismo día lunes observar cómo se mueve el mercado. Si comienza a disminuir, pues es evidente que ya no están comprando en estos momentos, ¿vale? Es muy importante, por eso menciono este trade. Si en todo caso lo vienes operando, deberías de mantenerlo con un stop por debajo de los $67,000, que es el punto importante. La mayoría de personas están poniendo sus stop loss por los $67,300 hasta los $67,100, por lo cual si tú pones un stop loss por debajo de los $67,000 y vas en un trade actual, posiblemente no te saque, pero esto podría variar bastante, por lo cual sí o sí se ocupa el stop loss.
hacia el alza. Vuelvo a mencionar, es un trade bastante corto en el caso de Bitcoin. En el caso de las criptomonedas hemos notado que también han continuado con su retroceso. Mientras Bitcoin ha mantenido este pequeño rango, muchas criptos han continuado con el retroceso. Lo podemos ver aquí en el Total 2. En este punto no logra soportar el precio por encima de la media de 180 periodos. Ayer lo estábamos viendo que justamente había tenido la recuperación a ese punto, cerca de 1.11 trillones. El día de hoy lo vemos en 1.108, 107 trillones, nuevamente disminuyendo la capitalización en un movimiento que aparentemente continúa con la fuerza. Pero conforme a las temporalidades, este movimiento no le quedaría más que un par de días a lo mucho, ¿ok? Estamos hablando que a lo mucho unas 24 a 30 horas más en retroceso para ver nuevamente si el precio se abre a la oportunidad de comenzar a realizar un movimiento alcista, es decir, la volatilidad nuevamente podría alcanzar el punto más bajo de liquidación que alcanzó en este mechazo, y una vez en esos puntos veremos si los precios de las criptos nuevamente se vuelven a recuperar. Esto en la mayoría de criptos, ¿ok? Aquí te voy a mostrar las de mayor capitalización, principalmente Ethereum. Vemos que sí llegó a retroceder en este punto. El gráfico de 4 horas se mantiene sobre la media de 180 periodos. Vemos a BNB también retrocedió, en este caso por encima de la de 53 en el gráfico de 4 horas. Vemos a Solana por debajo de la media de 180 periodos. Recuerda que Solana es una cripto que se ha mantenido al alza durante bastante tiempo, y los precios entre más cercanos a $150 son buenas zonas para comenzar a entrar. Puede ser en spot o en futuro, siempre y cuando pues determines exactamente un precio en el que puedas operar, pero cerca de los $150 normalmente el precio tiende a rebotar nuevamente. Vemos a Dogecoin, Tong, algunas criptos están manteniéndose por la parte alta. Recordemos que estas son las de mayor capitalización y son las que han comenzado a subir primeramente. Como ya sabemos, Bitcoin alcanzando y superando lo que es el máximo anterior histórico, también lo ha hecho Ethereum, ha subido de una manera bastante brusca. Hemos visto a BNB superando su máximo histórico, también Solana ha alcanzado precios bastante altos. Los que aún no han subido podemos reconocer que son XRP, Dogecoin, pues bueno, eso termina siendo un meme. Tong, en este caso de Tong, también ha subido bastante y está entre las que tienen mayor capitalización. La que se ha quedado estancada, como siempre, ya lo viene diciendo en su nombre, es la moneda de ADA de Cardano. Vemos que esta prácticamente no sube, al contrario siempre sigue baje y baje, por lo cual muchos pues dan por muerta esta cripto, pero podrían darse alguna sorpresa en este próximo bull run acerca de ADA. En mi caso yo no tengo nada de comprado en ADA, pero reconozco que es un buen proyecto, y si Bitcoin logra hacer un movimiento bastante brusco al alza, también Cardano podría inclusive intentar alcanzar sus máximos anteriores, pero esto le podría llevar un rango de tiempo, estamos hablando de un año aproximadamente. Vemos a otras criptos, las que ya se encuentran por debajo del top 10. La mayoría de estas criptos no han logrado alcanzar su máximo anterior, pero se han quedado cerca de la mitad del movimiento, así que recuerda, muchas criptos en este punto no han subido tanto, y las que no han subido tanto son para comenzar a aprovechar en compras y no tanto centrarte en Bitcoin, ya que Bitcoin es una criptomoneda que sí, que tiene tecnología y es pensado más al futuro, pero si en este punto tú estás pensando en entrar en Bitcoin, pues es más preferible entrar en otras criptos que tengan una menor capitalización y un menor precio con una gran proyección en gráfico mensual, ya que así podrías operarlo durante determinados meses sin vender, obviamente, y una vez que Bitcoin pues ya alcance máximos históricos y las criptos también se incorporen en este movimiento de bull run alcista, podrías vender y ya comprar con esa nueva capitalización o no, ese nuevo capital que has logrado obtener Bitcoin, ¿ok? Eso sería una manera también de operar, pero simplemente se necesita tiempo y paciencia y saber que no de la noche a la mañana te vas a volver aquí millonario, ¿ok? Eso es bastante importante. Entonces, en el Total 2 nosotros tenemos identificado este patrón, vamos a dejarlo como un pequeño rango. En este caso, la capitalización podría intentar nuevamente disminuir cerca de 1.0 trillones en lo que es el Total 2, es decir, durante este fin de semana estamos hablando que el domingo probablemente pueda haber un movimiento brusco bajista, pero sería simplemente para terminar de liquidar esta zona, inclusive podría alcanzar un poco más abajo, estamos hablando de 1.07 trillones para terminar de liquidar estos puntos, y el precio podría intentar realizar un pequeño rebote. Esto pues ya lo veríamos en las criptos específicas, veríamos un movimiento alcista después de nuevamente intentar alcanzar los mechazos que se dieron a la baja, ok. Entonces depende de cómo vayas operando tus trades. En mi caso, yo el día de ayer te mostré dos de los trades que traigo. En cuanto a XRP, sigue estando por encima del precio que compré ligeramente, prácticamente está en el punto que entré, y en ARPA, que fue una de las otras criptos que llegué a comprar, está ligeramente 2-3% por debajo. Lo que voy a hacer es esperar a que se llegue a desplomar, en todo caso cerca de un 15% más, y ahí es donde realizo mi segunda compra. No voy a realizar mi segunda compra, te lo voy a mostrar, no voy a realizar mi segunda compra justamente en el precio actual que se encuentra, porque es un error, y es un error que cometen muchas personas, principalmente los principiantes. Por ejemplo, yo tengo una estrategia en la que les digo, yo voy a comprar aquí el 50%, pero si se desploma, yo voy a comprar el otro 50% para promediar. En mi caso, yo te menciono, voy a esperar que retroceda otro
otro 10 a 15% más. Estamos hablando que de este punto, cerca de 1.58 o 1.60 yo estaría realizando mi segunda compra para promediar algo coherente y justo, porque si imagínense que realizo aquí mi segunda compra, ese es el error que les menciono que muchos realizan. Su segunda compra lo realizan apenas si el precio retrocede 2 o 3% más. Eso no sirve porque prácticamente estás comprando al mismo precio que realizaste tu primer compra, por lo cual la paciencia es bastante importante. Y es lo mismo con Bitcoin. Voy a pasarme ahora a Bitcoin. Esto lo explico en el trade que yo traigo para que lo logren comprender. En un gráfico de 4 horas, imaginemos que hay una persona que llegó a entrar cerca de los 69.500 y va a aplicar la misma estrategia que yo, es decir, 50% cae y compra el otro 50%. Pero ¿qué pasa? Muchas veces las personas ven, cayó 1% y ya, a comprar. ¿Qué pasa? Se quedan sin liquidez y después el precio se desploma otro 5 o 6% y ya no pueden comprar, y su promedio pues prácticamente está en el mismo precio donde realizó la misma compra, por lo cual en dado caso de Bitcoin, si quieres realizar cualquiera de las estrategias, la primera sería ya mantener un stop loss y si el precio llega a caer por debajo de los 67.000 que te saque y ya no realizas ninguna segunda compra. La otra estrategia es realizar una segunda compra una vez que el precio realice un retroceso. Estamos hablando de un 5 o 6% en cuanto a Bitcoin, ¿ok? Porque recordemos que la volatilidad de Bitcoin no es tanta como la de otras criptos, así que estamos hablando de un 5% llegando a los 65, 66 mil dólares, ¡pam! Realizas la segunda compra y ahí sí tu promedio realmente alcanza un precio más bajo. Para en el momento que la criptomoneda, en este caso Bitcoin, rebote, haga el rebote normal que siempre suelen tener las criptos, logres salirte sin ningún tipo de pérdida y entonces sí, después cuando el precio continúe bajando ya aprovechas un precio más bajo. Esa es la segunda estrategia. Ahí depende cómo es que tú quieras llegarlo a operar. En mi caso yo estoy operando esta segunda estrategia. Si el precio en las criptos que vengo operando se llegan a desplomar algo grande, algo, estamos hablando más de un 10%, realizo segunda compra. Si no, me quedo así, me quedo esperando, no importa que tenga un menos 7, menos 8% y se queda ahí durante un mes, yo no vendo en pérdida, ¿ok? Así lo tenemos el día de hoy. Vamos a esperar cómo se comporta el día de hoy sábado. Prácticamente vamos a dejarlo en rango, ya sabemos que los sábados no se mueve el precio. Mañana domingo vamos a ver si se llega a incorporar por encima de la media de 53 periodos, continúa con su rango o retroceso, ya sabes, al punto más bajo cerca de los 68 mil dólares. Trading Different nos indica que son los 67.800. Vamos a ver cuál es el precio correcto. Entonces, sin más, nos estamos escuchando a la próxima.